Bienvenidos y bienvenidas a este canal de tarot y cartomancia. Yo soy Arturo y en esta ocasión quiero mostrarles a ustedes un review del mazo Wild Unknown. Este es un mazo de tarot muy lindo, es un mazo de lujo que viene en una caja muy linda, una caja dura con libro imantada, y es realmente uno de los mazos más lindos que podemos encontrar en este momento en el mercado. Este es un mazo de asociación libre, es decir que no está directamente relacionado con el tarot de Marsella ni con el tarot Rider, es decir, con esos lineamientos o con esas definiciones. Es un mazo de asociación libre, eso quiere decir que la persona que está leyendo las cartas tiene que conectarse energéticamente e intuitivamente con las ilustraciones que está viendo en las cartas. Si bien, como comentaba antes, no está, digamos, relacionado con el tarot Rider, es importante de todos modos tener algún tipo de base con respecto a los significados del tarot, ya que si bien no están directamente relacionados en las imágenes, es decir, no vamos a encontrar ese tipo clásico de ilustración del tarot Rider en este mazo, sí es importante tener un concepto o algún tipo de ideas básicas y generales con respecto a cada una de las cartas, ¿no? Viene con una funda de cartón y al interior encontramos la caja dura. Acá tenemos el libro y aquí adentro tenemos el mazo, que viene a su vez en una segunda caja de cartón duro, y vamos a hacer esto aquí a un costado. Vamos a comenzar con el libro. El libro es un libro muy lindo, en blanco y negro, que nos muestra un poco la historia de la autora, diferentes tipos de tirada y por supuesto las definiciones de cada una de las cartas. Son definiciones muy cortas y, como decía, no están relacionadas con el tarot Rider, así que básicamente hay que dejarse llevar por las ilustraciones que vemos en los dibujos, es decir, las ilustraciones que vemos en las cartas, perdón. Aquí tenemos entonces la definición de cada una de estas cartas. Las tenemos separadas obviamente por grupos: las copas, los oros, las espadas y los bastos, como también los arcanos mayores. Es una calidad de papel muy linda y es una tipografía estilo mano alzada, que es lo que encontramos obviamente en las cartas, así que hace un conjunto perfecto y es una edición muy linda. Realmente es un trabajo artístico muy hermoso. Vamos a pasar ahora a las cartas, y aquí tenemos la segunda caja de cartón duro y aquí tenemos las cartas. Vamos a comenzar este recorrido por las cartas de bastos. Vamos a comenzar este recorrido por los bastos. Comenzamos con el as de bastos, 2 de bastos, 3 de bastos, una de mis cartas favoritas. Como les decía antes, no hay, digamos, esas referencias, esos símbolos que encontramos en el tarot de Rider o el tarot de Marsella, sino que encontramos una imagen que nos permite fluir intuitivamente para poder hacer la interpretación. Que vemos en esta carta, por ejemplo, vemos que estos 3 bastos que están atados están abriendo un portal hacia una nueva dimensión, un portal que es totalmente luminoso, diferente de estas rayitas que encontramos aquí alrededor, que son rayas horizontales y que están digamos, por así decirlo, como estáticas, mientras que aquí en el centro encontramos como una nebulosa, un arco iris que abre ese portal a esa nueva fase, a esa nueva dimensión, a esa nueva etapa, a ese avance, etc. Aquí tenemos el 4, el 5 de bastos. Son imágenes muy sugestivas. Aquí tenemos el 6 de bastos, una de mis cartas favoritas también. Vemos acá, por ejemplo, que es muy diferente a las cartas del tarot de Rider, pero lo que sí estamos viendo aquí es que hay una mariposa que emerge de una situación de conflicto, o vemos acá, por ejemplo, que hay unas ramas que están entrecruzadas, que estarían indicando que hay algo que está estancado, algo que es monótono, algo que es conflictivo. Lo vemos por los colores obviamente de esta carta,
Vemos acá entonces esta parte monótona, esta parte que está obstaculizada, y esta mariposa se abre paso. Entonces esta es una interpretación bastante libre, bastante diferente a la que podemos encontrar en el tarot de Rider. Entonces no tiene ese tipo de correspondencia, es un mazo de libre, es un mazo muy intuitivo. Aquí tenemos el 7 de bastos, el 8 de bastos, el 9 de bastos, el 10 de bastos, que es una carta bastante obstruida. Vemos que al final, o en el fondo, hay una pequeña luz, pero que está totalmente obstaculizada y está bloqueada por todas estas ramas que aparecen acá en el frente y esa sensación como de lluvia. Aquí tenemos las cartas de la corte. Las cartas de la corte son animales también, así como lo vemos en el mazo en el oráculo de Animal Spirit. Aquí tenemos esta carta que está rota, es una carta que se rompió muy fácilmente, y eso es un aspecto que quiero resaltar en este review, que las cartas, si bien son unas cartas muy lindas, son unas cartas muy bonitas, de acabado mate, de un papel muy lindo, no son cartas que presentan un laminado fuerte, porque esta carta de aquí se le saltó el plastificado. No sé cómo, porque realmente eso es un mazo que yo le he usado 2 o 3 veces para hacer una consulta, y no sé en qué momento sucedió esto. Fue una sorpresa cuando lo abrí nuevamente para hacer el review. Me encontré que esta carta estaba deteriorada, no sé realmente en qué momento pasó. Y me pasó también con la carta de el caballero, que en este caso sería el hijo, porque acá tenemos esa estructura familiar para denominar a las cartas de la corte: la hija, el hijo, el padre y la madre. Y aquí con esta carta del hijo de bastos también pasó lo mismo, se saltó el plastificado. Entonces son unas cartas muy bonitas a la vista, pero no son unas cartas muy resistentes como si son las cartas, por ejemplo, de US Games. Y particularmente doy fe del mazo Rider de US Games, que lo vengo usando durante mucho tiempo para hacer las consultas, y si bien está deteriorado, está gastado, ha perdido, digamos, un poco su laminado, o está un poco más sucio, un poco usado, porque se nota que está usado, es un mazo que está en perfectas condiciones, nunca se rompió, nunca se desaltó el plastificado, mientras que estas cartas, que son nuevas, porque son nuevas, ya tiene ese tipo de desgaste. Son unas cartas muy frágiles en ese sentido. Así que yo este mazo lo tengo obviamente de colección, porque les había comentado antes que yo no soy muy amante de este tipo de mazos, sino que los colecciono porque me parecen muy lindas las ilustraciones, pero no las uso nunca para hacer las consultas a mis clientes. Continuamos acá con la madre de bastos, que es una serpiente con unos huevos. Ese es como el aspecto protector de la reina de bastos. Y terminamos esta serie de bastos con el padre de bastos, que es una cobra. Vamos a continuar ahora con el elemento de copas, elemento agua. Aquí tenemos el as de copas, el 2, el 3 de copas, el 4 de copas, el 5 de copas, el 6, una carta muy linda, es la carta que está haciendo referencia a las conexiones y a las ramas familiares. Continuamos aquí con el 7 de copas, es una carta muy linda también, 7 de copas, el 8 de copas, el 9, el 10 de copas, que en el tarot de Rider es la carta de la familia, donde están los padres, los hijos y el arco iris, donde todas las energías fluyen continuamente. Entonces aquí este mazo, en esta carta, lo planteo de una manera muy diferente, pero muy efectiva también, porque tenemos 6 copas que presentan interconexiones unas con otras y conexiones muy armoniosas. Es una carta que se ve que fluye, es una carta muy bonita. Tenemos acá en el caso de las cartas de la corte a cisnes. Entonces aquí tenemos a la hija de copas, que sería un cisne chiquito, el hijo de copas, la reina de copas y el padre de copas. Perdón, reina no, sino madre, porque acá en este mazo tenemos esa estructura familiar: hijo, hija, madre y padre de copas. En el caso particular de este mazo, lo que he encontrado muy complicado ha sido el poder interpretar las cartas de la corte, porque las cartas de la corte con los animales realmente
siendo sincero, no me dicen absolutamente nada. Las otras cartas me parecen increíbles porque ya lo había mencionado en algunos ejemplos que mostré, en los cuales me detuve, que la ilustración me parece que conecta intuitivamente con esa, o energéticamente, con esa descripción de lo que plantea la ilustración, pero en el caso de las cartas de la corte realmente me descoloca el hecho de encontrar, por ejemplo, en el caso de los bastos, esa familia de serpientes, en el caso de las copas, esta familia de cisnes. Entonces sí, los conecto precisamente con el elemento del agua, con que son animales más tranquilos o más bellos o más protectores. Bueno, las serpientes son muy protectoras también. Entonces a mí realmente las cartas de corte en este mazo no las entiendo, o sea, realmente me desconectan totalmente. Entonces es un motivo por el cual este mazo yo no lo uso, porque estas cartas, como les decía antes, no me conectan en absolutamente nada. En el particular de las cartas de la corte, las otras sí, las otras están muy lindas y son unas cartas que sirven muchísimo para hacer reflexiones, es decir, una persona cualquiera sin necesidad de ir a consultar a un tarotista puede comprarse este mazo y leyendo las instrucciones y reflexionando en las imágenes que está viendo puede obtener, digamos, mensajes energéticos o mensajes chamánicos o mensajes espirituales de crecimiento personal. Pero en el caso de una consulta como tal, yo lo veo por otro lado, o sea, lo veo en ese sentido porque no estoy acostumbrado o no es mi orientación hacia lo que yo concibo de lo que es una tirada de tarot o una tirada de cartas. Continuamos ahora con el palo de los oros. Aquí tenemos el as de oros o el as de pentáculos. Esta carta me gusta muchísimo, es una carta, vemos acá que es un árbol cortado transversalmente, y el centro, que sería la savia, digamos, el flujo elemental del árbol, es la parte más energética, es decir, como las semillas, como las savias, como la vida que hay en el interior del árbol que permite ese crecimiento. Y tenemos las hojas aquí a los costados, entonces es una carta que conecta muchísimo de manera intuitiva a través de las imágenes. Aquí tenemos el 2 de oros, el 3 de oros, que es una carta genial. Me parece increíble esta descripción en esta carta porque tenemos aquí los 3 oros que unidos van a subir a esta montaña. Esta es una carta de trabajo, entonces es una carta de crecimiento. El número 3 es un número de expansión, entonces vemos que es un número de crecimiento. Entonces lo que yo veo aquí en esta carta es que esa energía va a hacer que se pueda llegar a construir quizás tan alto como una montaña, o que esa energía puede llegar a subir tan alto como esa montaña. Acá tenemos el 4 de oros, el 5 de oros, el 6, el 7, el 8 de oros, que es una carta también muy asociada con el tema de trabajo o ese esfuerzo, la dedicación, y encontramos aquí precisamente a una araña tejiendo su tela de araña. Entonces ya vemos que la telaraña es una creación maravillosa de este pequeño animal, o sea, es una creación perfecta. Entonces es una carta que conecta precisamente con esta perfección a través de la práctica. Entonces en ese sentido es súper diferente al tarot de Rider, pero encontramos que las imágenes son muy pertinentes para hacer este tipo de interpretación. Aquí tenemos el 9 de oros, el 10 de oros, y las cartas de la corte en este caso son venados. Aquí tenemos a la hija de los pentáculos, oros, al hijo de pentáculos, la madre de pentáculos y el padre de pentáculos. Por acá tenemos el palo de las espadas. Aquí tenemos el as de espadas, el 2 de espadas. Me encantan la manera de ilustrar estos eclipses en este mazo. El 3 de espadas, el 4, el 5, el 6 de espadas, el 7 con el zorro, que es, digamos, esta asociación que se le hace en el tarot de Rider, que es esta idea de aprovecharse o el ser audaz o el ser astuto para poder sacar ventaja de una situación. Aquí tenemos el 8, que me gusta también muchísimo porque esta carta del 8 en el tarot de Rider es la mujer que encontramos en medio o rodeada de esas espadas y que no le permiten escapar. Entonces acá tenemos no a una mujer sino a una mariposa que está, digamos,
no recuerdo cómo se llama de donde sale la mariposa, es el capullo creo, y no permite abrir sus alas porque las espadas aquí están a su alrededor impidiendo o sugiriendo que va a hacerle daño el hecho de abrir esas alas. El 9 de espadas es una ilustración genial, es una ilustración monstruosa, es una ilustración que nos remite a las pesadillas, a los miedos, a las inseguridades. Es una carta que se ve una podredumbre importante en esta carta, entonces te genera esa situación, esa sensación de que las cosas realmente no están bien. Aquí tenemos entonces finalmente el 10 de espadas, que es el personaje del tarot de Rider que está tumbado en el piso y que tiene todas las espadas clavadas en su columna vertebral. Entonces más o menos tenemos esa idea en esta carta, que sería un toro que está totalmente acribillado por esas espadas. Más o menos se relaciona. Y acá tenemos las cartas de la corte, la hija de las espadas, que sería un búho o una lechuza, no sé qué es, el hijo, la madre y el rey, el padre, perdón. Y finalmente vamos ahora con los arcanos mayores. Acá tenemos el loco, el mago, la sacerdotisa, y fijémonos acá lo importante de esta ilustración. Vemos en el mago que esta energía viene de afuera y el mago precisamente canaliza esas energías para poderlas manifestar. A sus piernas, a sus pies o a sus patas, digamos, porque este es una chita, es un animal, encontramos los 4 elementos que encontramos en todos los mazos de tarot asociados al mago. Tenemos los 4 elementos que serían entonces la tierra, el aire, el agua y el aire, y que están obviamente asociados a los palos del tarot, que son las espadas, los pentáculos, las copas y los bastos. En el caso de la suma sacerdotisa vemos que toda esta energía está concentrada en esta bola de cristal, entonces esto está diciendo que es una energía que está condensada y que es una energía que es interna. Y tenemos también la asociación de la luna, que es la asociación clásica a la carta de la papisa o la suma sacerdotisa. Continuamos acá con la carta de la emperatriz, que es esta idea de reproducción, es esta idea de manifestaciones, esta idea de vida también, entonces lo vemos aquí perfectamente representada con un árbol. Y tenemos el emperador, que el emperador sería esa estructura, también es un árbol, pero en este caso es como un pino, es más alto y es un árbol más estructurado, entonces estaría representando esta idea de orden y esta idea de estructura. Tenemos acá el sumo sacerdote, la carta de los enamorados, que es una carta muy linda, la carta del carro, la carta de la justicia, la carta del ermitaño, que en realidad el ermitaño es el tiempo, entonces me parece interesante que la ilustradora haya decidido ser una tortuga, porque una tortuga es un animal muy longevo, y en el tarot clásico, en el tarot renacentista, en realidad la carta del ermitaño está relacionada con el triunfo del tiempo, entonces veo que hay una conexión bastante interesante. Aquí tenemos a la rueda de la fortuna, la fuerza numerada como número 11, es decir que está respetando la estructura clásica del tarot de Marsella. Recordemos que en el tarot de Rider la carta de la fuerza pasa a ocupar la posición número 8 en lugar de la justicia, por cuestiones de la Golden Dawn, que decidió que para poder mantener un orden correcto astrológico, recordemos esa rueda del zodiaco que es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo. Entonces lo que hizo la Golden Dawn fue hacer este intercambio de posiciones para que la fuerza estuviera después del carro, que el carro estaría representando el signo de Cáncer, entonces no hubiese ese salto extraño de pasar de Cáncer, que sería la carta del carro, a pasar a la carta de la justicia, que sería la carta de Libra. Entonces hay un salto muy abrupto y lo que se hizo con la Golden Dawn fue corregir esa estructura. Pero lo que vemos en este mazo del Wild Unknown es que está respetando esa idea, ese orden clásico establecido por el tarot de Marsella. Entonces la carta de la fuerza en este mazo ocupa la posición número 11. La carta siguiente es la carta del colgado, que en este caso está representado por un murciélago. La carta de la muerte. La carta de la muerte es un pájaro, el esqueleto de un pájaro muerto. Entonces yo lo asocio muchísimo con esta idea de, obviamente, de la muerte y de la vida, que estaba representada
no digamos como vida como tal, pero que también está representada la carta del loco, que era un pajarito. Entonces veo cómo se relaciona esta idea de la vida y de la muerte a través de este símbolo de este pajarito que necesitaba volar. Continuamos acá con la carta de la templanza, la carta del diablo, que sería el macho cabrío. Acá tenemos la carta de la torre, que es una carta bastante interesante en este mazo, porque recordemos que habíamos visto en la carta del emperador que el emperador estaba relacionado con un árbol, ¿no? Ese árbol que mantenía esa estructura. Entonces acá tenemos el emperador y aquí tenemos la carta de la torre. Entonces la torre aquí nos está mostrando ese rayo que está rompiendo esa estructura del emperador. Esa estructura del emperador, esa sociedad del emperador, esos valores construidos por el emperador. Entonces es una carta que me parece bastante interesante y me parece muy apropiada la manera en que la ilustradora tomó esta idea para representar ese rompimiento de esas bases, esas estructuras creadas por el emperador. Acá tenemos la carta de la estrella, es una carta muy sencilla y muy linda. La carta de la luna, la carta del sol, la carta del juicio final y la carta del mundo, que está representada por el Uroboros, que es esta serpiente que se come su cola de manera infinita. Aquí no tenemos ilustrado de esta manera específica o digamos explícita de la serpiente que con su cabeza se está comiendo la cola, pero vemos aquí en el interior esta piel de serpiente que está ilustrada a manera de anillo infinito, porque obviamente que este círculo representa la totalidad. El círculo es el inicio sin fin, o ni siquiera el inicio, realmente es algo que no tiene fin, algo que siempre es eterno. Entonces es una muy buena representación de esta carta. Eso es todo entonces por ahora. Los espero nuevamente en este canal para un próximo review. Hasta la próxima, que estén muy bien.